Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar está aquí el investigador costarricense del Cato Institute, un centro de pensamiento que funciona en esta ciudad, en la capital de Estados Unidos, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido como siempre a esta mesa, Juan Carlos. Buenos días. Beatriz Pascual, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Muchas gracias. Y Vinicio Segovia, corresponsal de la W Radio en México y de France 24, bienvenido también. Muchas gracias, Juan Carlos. Contaba Beatriz Pascual que pasó alguna época del año en Liverpool, en Inglaterra, y que además es fanática de los Beatles, cosa que abre las puertas en un programa como este, sin duda, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Pues fui porque me dieron una beca del Gobierno de la Comunidad de Madrid para estudiar inglés y estuve 2 meses. Estaba estudiando por las tardes y por la mañana trabajaba en una tienda de ropa, era como humanitaria y tal. Así que nada, me lo pasé muy bien, aprendí mucho inglés y sobre todo escuché muchas canciones de los Beatles. ¿Y por qué le gustan los Beatles? Pues yo creo que es algo familiar. A mi padre le gustan, a mi prima le gustan, entonces la primera vez que empecé a estudiar inglés era porque quería saber qué decían las canciones de los Beatles, porque las escuchaba en mi casa y no sabía qué significaban. Y Vinicio Segovia también vive en Inglaterra. También. No tan fanático de los Beatles, pero bueno, yo creo que ahí empezó un poquito mi periplo por el mundo anglosajón y hasta la fecha. Y algo, lo que pasa es que es hincha del Chelsea, que es un equipo en inglés. Sí, eso es lo que me llega. ¿Le gusta Inglaterra? Sí, me gusta bastante. ¿Por qué? No sé, siempre me ha traído mucho la cultura anglosajona. Tal vez yo creo que tiene que ver con la música. En lugar de los Beatles fueron sus precursores, sus sucesores, que fueron que fue Oasis en los 90, ¿verdad? Yo crecí con la invasión británica, principalmente Oasis y los hermanos Gallagher. Por suerte no me hice hincha de Manchester City, que es el equipo de fútbol de los Gallagher, sino del Chelsea. Ah, que tú eres forofo del Chelsea, tú. Claro que sí. Ah, no lo sabía. Sí. Nadie lo sabe aquí en Washington. No, que anda con medias, creo que no tenemos los calcetines azules. Pero con el reloj sí. ¿Ese es el reloj del Chelsea? Sí. Bueno. Oigan, primer asunto que tiene que ver además con Inglaterra, porque el origen de todo esto fue el hecho de que en Salisbury, una ciudad en el centro sur inglés, fue envenenado con un agente nervioso, un hombre llamado Sergei Skripal, que había sido espía, había espiado a favor de Inglaterra, pero era de origen ruso y apareció en una banca, en un banco de un parque, sin conocimiento, con su hija. Después vino una investigación y el gobierno de la primera ministra británica conservadora, Theresa May, dijo que todo apunta a que fueron los rusos los que trataron de envenenar a este hombre. Ya habían pasado cosas parecidas. Theresa May expulsó a 23 diplomáticos de Rusia recientemente y en las últimas horas, ayer, fueron expulsados 100 diplomáticos rusos, 60 de ellos de Estados Unidos, 48 estaban en la embajada muy cerca de aquí en la avenida Wisconsin, otros estaban en la delegación de Rusia en las Naciones Unidas, también fue cerrado el consulado, fueron expulsados miembros del consulado ruso en Seattle, en la costa oeste de los Estados Unidos, pero 14 países europeos decretaron expulsiones similares, Francia, Alemania y demás. Aquí la primera pregunta es, ¿qué tanto golpea esto a un hombre como Vladimir Putin, que fue reelegido con más del 75% de los votos hace solamente una semana? Dice la BBC, por ejemplo, que esto puede perjudicarlo en el sentido de que afecta a los servicios de inteligencia rusos. Muchos de los diplomáticos expulsados en realidad, dicen los cancillerías occidentales, son espías. Y por otro lado dicen además los señores de la BBC es inglesa, que esto de pronto quiere decir que el señor Putin menospreció a Inglaterra, pensó que Inglaterra era un país más aislado, menos importante, y tal vez ahí se equivocó. Usted fue corresponsal varios años en Moscú, Bricio. ¿Usted cree que esto golpea a Putin o no? No, y además un no rotundo, y le voy a explicar por qué. Para empezar, por los motivos que está dando, pues, digamos, el eje occidental, ¿no? Porque se han aliado con los países, digamos, socios, para, digamos, mandar un mensaje unánime a Rusia, y yo creo que este es el mensaje y lo que debemos extraer quizá de esta acción que estamos viendo por parte de todos estos países. Primero por el Reino Unido, a través de su investigación, lo que está diciendo es que es altamente probable que Rusia haya cometido este crimen. Altamente probable. Yo, al menos como ciudadano de unos servicios de inteligencia, espero algo más que un altamente probable. Una certeza. Una certeza, exacto.
Eso por un lado. Por otro lado, por mi parte, quiero decir, ¿qué se considera un espía o no? En este caso, desde el gobierno estadounidense, a través de los comunicados que se han emitido, tan solo el comunicado emitido por la misión estadounidense ante la ONU identifica a 12 de estos diplomáticos como personas que han llevado a cabo servicios de espionaje o han participado en acciones de espionaje. El resto no. Por lo tanto, el número de espías que Estados Unidos está expulsando del país no es ni mucho menos 60, son 12 según las palabras de la misma administración, y los comunicados se han emitido desde el Departamento de Estado, desde la misión estadounidense ante la ONU y desde la Casa Blanca, y solamente una de estas instituciones habla de espías y de espionaje. Y el tercer punto que me parece interesante destacar es que al final estas son acciones que son contraproducentes, porque igual que Estados Unidos está expulsando a 60 diplomáticos, de los cuales una parte de ellos identifica como personas que llevaban a cabo acciones de espionaje y la integridad de todos los expulsados son agentes de inteligencia, eso sí, Rusia ahora va a responder con una acción recíproca. Es decir, que Estados Unidos va a ver cómo les van a expulsar del mismo modo a 60 diplomáticos que seguramente trabajen en campos similares, si no a más. Entonces, al final, esto acaba siendo contraproducente para el mismo Occidente, porque no nos olvidemos, desde Estados Unidos se está identificando a Rusia como un actor que está perjudicando y está llevando a cabo una injerencia en diferentes aspectos democráticos y demás en este país y en otros países de hecho del continente. Y también de Europa, no nos olvidemos. En el momento en el que tienes a X número de diplomáticos expulsados, y va a ser un número enorme, del mismo modo que Rusia ha visto que tiene a más de 130 y pico me parece que son, expulsados en todo el mundo, esto va a ser recíproco, va a ser exactamente lo mismo, y las acciones de inteligencia que va a tener Occidente dentro de Rusia van a minvarse. Por lo tanto, no sé hasta qué punto es un movimiento acertado bajo mi punto de vista. Beatriz Pascual está de acuerdo con esa opinión. Creo que si bien Putin directamente no va a sufrir, tal vez, ¿no?, el impacto de estas sanciones, sí lo van a sufrir los ciudadanos rusos. Rusia tiene 3 consulados en Estados Unidos, uno en Houston, otro en Nueva York y otro en Seattle, la embajada aquí en Washington. Con el cierre del consulado en Seattle, los rusos que residen aquí en Estados Unidos se quedan sin servicios diplomáticos en la costa oeste del país. Eso tiene consecuencias en cómo un ciudadano ruso puede pues ir ante su gobierno para pedir protección o simplemente pues para procesar visados, servicios consulares, ¿no?, que son básicos para votar, las protecciones, ¿no?, a los rusos dentro de Estados Unidos de alguna forma se ven mermadas. También, por otro lado, el tema de la opinión pública estadounidense cada vez es más fuerte. Los diarios del Washington Post y el New York Times ambos han sacado editoriales pidiendo más sanciones contra Rusia. Veremos, como dice Bricio, qué ocurre, ¿no?, este principio de reciprocidad. Exactamente, cómo responde Rusia. Y sobre todo qué consecuencias también tiene para la Unión Europea. Me parece muy interesante, ¿no?, cómo este castillo de naipes de diplomáticos rusos se ha estructurado también en la Unión Europea, como países, ¿no?, que son los sospechosos habituales, que siempre están en contra de Moscú, como Finlandia o Polonia, también han expulsado a diplomáticos. Y luego el movimiento también que ha habido en apoyo al Reino Unido, como nos hemos olvidado del Brexit, esta manta que le han puesto a Theresa May de apoyo y de ya no nos olvidamos de que las conversaciones que tenemos contigo normalmente son de la salida, ¿no?, del Reino Unido de la Unión Europea, sino de unión. Pasamos de ruptura, como dice Bricio, a unión. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser muy interesante ver cómo responde Rusia y cómo responde a esa respuesta, valga la redundancia, la Unión Europea y Estados Unidos. Juan Carlos Hidalgo. Varios puntos. Después del asesinato de Litvinenko en Londres, ¿qué fecha fue? ¿El 2006, 2007? ¿El Litvinenko? Sí, Litvinenko, sí. En esa fecha, que claramente fue hecho por Moscú, y donde básicamente la respuesta del Reino Unido fue casi nada, ¿verdad? Un informe que tampoco dijo que con 100% de exactitud era la Unión Soviética, porque en el lenguaje diplomático
en inglés no existe la certeza, existe la alta probabilidad, que significa certeza. Entonces, en ese caso también se dijo que con alta probabilidad lo del Litvinenko había sido... Fue en el año 2006, el 23 de noviembre. Entonces fue hecho por Rusia y la respuesta del gobierno británico fue básicamente nada. Entonces, el hecho que Rusia vuelva a actuar con un arma química en una ciudad, en un pueblo británico, exponiendo no solo a sus posibles a las víctimas potenciales, sino a otro montón de gente, a este agente nervioso, claramente merecía una respuesta. Ahora bien, no sabemos con certeza si esto fue una decisión de Putin o de los muchos grupos que se mueven alrededor de Putin y que actúan en su nombre sin que necesariamente el presidente ruso consienta su accionar, que eso es una de las características del régimen en Moscú, ¿verdad? Que es una mafia básicamente estatal. Pero a la hora de incurrir otra vez en este acto, tal vez el cálculo fue que estaban atacando a un país que se sentía en ese momento que la percepción era que estaba aislado. ¿Por qué estaba aislado? Porque era un país en donde iba de salida de la Unión Europea, pensaron que probablemente no iba a contar con empatía de los países europeos, la relación con Estados Unidos tampoco ha sido la mejor entre Trump y May, ¿verdad? Han tenido sus intercambios, entonces pensaron que podían hacer esto y que la reacción no iba a ser tanta. Esto demuestra que el Reino Unido no está solo, o sea, esto es la mayor expulsión de diplomáticos o espías, como se le quiera llamar, en décadas, lo cual le manda una señal poderosísima a Putin de que Occidente no va a permitir que Rusia siga incurriendo en estos actos de matonismo y de terrorismo estatal como lo ha hecho hasta ahora. Ahora bien, es probable que esto no se quede aquí, es probable que haya sanciones económicas. Y sabemos que las sanciones económicas sí le duelen a Putin. Tal vez esto, la expulsión de diplomáticos, bueno, ahora Rusia va a responder, y etcétera. Pero las sanciones económicas sí le duelen, al punto que recordemos cuando hubo esa reunión en la Torre Trump entre una abogada rusa que tenía sus ligámenes con el Kremlin, la solicitud que se le quería hacer a la gente de Trump era que si llegaban al poder levantaran las sanciones que habían impuesto en tiempos de Barack Obama. Exacto, entonces se nota que esas sanciones sí le duelen y es ahí por donde podría ir las futuras respuestas de Occidente. Tenemos un punto adicional. Esto también ha tenido efecto contraproducente porque le ha levantado las acciones a Theresa May. Theresa May era una cadáver andante, como le puso George Osborne, el canciller del Exchequer en el Reino Unido. Una primera ministra súper débil que en cualquier momento iba a caer, mientras que Jeremy Corbyn, el líder laborista antioccidental, prorruso, todo el mundo especulaba de que iba a ser en cuestión de meses el próximo rey. Y esto cambió todo. Lo ha cambiado por completo, porque ¿qué pasó? El día en que Theresa May dio su respuesta ante el Parlamento sobre lo que había ocurrido, Jeremy Corbyn no pudo condenar a Rusia por el ataque y esto le ha valido una guerra civil dentro del Partido Laborista. Ya hay diputados laboristas que están cuestionando de nuevo el liderazgo de Jeremy Corbyn. La prensa británica se ha volcado contra Jeremy Corbyn, mientras que Theresa May se ha presentado como una Margaret Thatcher firme. O sea que el gran apoyo electoral de Theresa May en el Reino Unido es Vladimir Putin. El tiro le salió por la culata a Putin, puesto que entonces pudo haber tenido un primer ministro prorruso, antioccidental, entre unos meses, y ahora más bien va a tener una primera ministra conservadora totalmente decidida y con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos. Pero es que fíjate lo que son las cosas, ¿no? El poder que tiene la figura de Vladimir Putin en cualquier escena política. Aquí en Estados Unidos... Está influyendo en la política inglesa. Lo vimos aquí en Estados Unidos. Hillary Clinton utilizando la figura de Putin, demonizándolo precisamente para ganar votos. Y en el caso de Donald Trump también empezó a utilizarlo diciendo que Clinton estaba financiando, que estaban financiando ciertos sectores de Rusia a Hillary Clinton. En fin, al final fue una herramienta que utilizaron ambos candidatos por el electorado. En el Reino Unido es probable que acabe siendo un factor también de arma política, pero yo me planteo dos cosas con esto que estabas comentando. La primera, ¿acaso había alguna duda que todos estos países desde Occidente están en contra de Rusia? O sea, quiero decir, esto es geopolítica básica, historia básica, y esto no ha cambiado. El mensaje que se manda sí es significativo porque los estamos viendo unidos precisamente también por el momento histórico en el que estamos viendo esa unión, esta ruptura convertida en unión de nuevo por parte del Reino Unido, pero aparte de eso no hay nada nuevo en todo esto. Y segundo, las sanciones no duelen
tanto a Putin como le duelen precisamente al pueblo ruso. Y yo sí que estaba allí en Rusia cuando ocurrieron estas sanciones durante la administración Obama. Los supermercados se notaba en la escasez y esto, a quien le duele es al pueblo. Oigan, hay una editorial del periódico The New York Times que dice que esto no es suficiente, estas sanciones a Rusia, que lo que debería hacer el señor Trump y el Congreso aquí en Estados Unidos, lo que deberían hacer es imponer sanciones sobre todo a los multimillonarios rusos. Impedirles que entren a Estados Unidos, congelarles las cuentas, incluso evitar que los hijos de ellos puedan estudiar en universidades estadounidenses importantes. Beatriz, usted ha seguido sobre todo la investigación de la trama rusa, de la posible influencia de Rusia en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 en este país que ganó Trump y que perdió a Hillary Clinton. ¿Usted está de acuerdo con ese editorial del Times? ¿Debería aquí el Congreso de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, la Casa Blanca, de ponerles el ojo a los multimillonarios rusos? El punto que hacen los periódicos en imponer sanciones a los oligarcas es muy importante, porque si tú quieres llegar a Putin, son amigos de él. Son amigos de él. Entonces, si le haces daño, ¿no?, de alguna forma a su círculo cercano, a él le va a llegar más rápido, de una forma más efectiva, que si lo que haces es imponer sanciones económicas, que lo que hacen es vaciar supermercados, porque esta gente va a seguir teniendo acceso a todo tipo de privilegios, pero si les impides a sus hijos que vayan a colegios de Estados Unidos, o les pones sanciones para congelar sus bienes aquí en Estados Unidos, que no pueden hacer interacciones bancarias aquí dentro de este territorio, o si Estados Unidos, como ha hecho en otros casos, como en Venezuela, empujas a otros países a que tomen el mismo tipo de medidas contra Rusia, entonces lo que haces es cercarles, les pones en un rincón e impides pues que sigan manteniendo su poder a través pues de un poder económico y de un capital, ¿no?, que es muy importante y que también le sirve a Putin pues para financiar una serie de apoyos. Entonces sí que me parece muy interesante el punto que hacen aquí los periódicos. Lo que pasa es que no sé si es todavía el momento. Creo que hay que esperar a ver cuál es la respuesta de Rusia, qué es lo que dice Moscú, y luego Occidente tendrá que reaccionar. Deberían sancionar a los oligarcas rusos que están metidos en todas partes, en Inglaterra, en los equipos de fútbol, como el Chelsea, que es suyo, el dueño es un ruso. Todo menos Abramovich, no me lo toquen. Bueno, está bien. Hay dos tipos de sanciones, ¿verdad? Están las sanciones económicas a toda la economía, ¿verdad?, valga la redundancia, que son sanciones a la industria petrolera y demás, que eso fueron las sanciones que se implementaron en la época Obama, ¿verdad?, tras la anexión de Crimea. Pero también están las sanciones individuales, por ejemplo, las que están en la ley Magnitsky, que son a personas específicas diciendo, bueno, usted no puede venir a Estados Unidos, sus activos están congelados y todo. Esas son las que los rusos han cabildearon en su momento con la gente de Trump para que se levantaran, porque ahí es donde sí le echó ya el zapato. Efectivamente, a ellos no les importa. ¿Cómo fue el dicho este? Le echó ya el zapato, o sea, les aprieta el zapato, como decimos en Costa Rica. Hubo muchas sanciones sobre alimentos también, sobre exacto, cuestiones alimentarias. Esas fueron las que afectaron al pueblo. Eso a la élite rusa no les importa. Nada. Lo que les importa es efectivamente poder ir a disfrutar de sus millones en Austria, en Suiza y demás. Ahora bien, dudo mucho que Estados Unidos juegue ese juego hasta que Inglaterra lo haga. Al final de cuentas es Londres el jardín de juego de todos estos multimillonarios rusos. Entonces, si Londres no toma ese paso, dudo mucho que otros países quieran también asumirlo. Ahora bien, eso tiene un costo para la economía. Al final de cuentas, ya esos millones están en bancos británicos, están invertidos en bienes raíces y todo, y poner sanciones de esa naturaleza afecta también a la economía local. Y es por eso que los ojos están en este momento, por lo menos sobre el gobierno británico, a ver si el gobierno británico jala el switch. Si no lo jala, dudo mucho que Estados Unidos y otras naciones también lo hagan por ellos. Bricio, ¿le dolería a Putin que sancionaran a sus amigos oligarcas aquí en Estados Unidos? Pues ya lo hemos visto cómo se ha hecho en el pasado y, hombre, dolerle, sí le duele. Lo que pasa es que yo creo que el ego le puede más. Entonces no va a demostrar nunca que le duele y va a seguir adelante con esas políticas duras de pues Rusia ante todo, y lo que quiere es marcar el ritmo de la política a nivel global. Por lo tanto, en ese sentido yo no creo que vayamos a ver ningún cambio de dirección o de sentido en las políticas que está asumiendo Putin a la hora de dirigir su país. También es cierto
cierto que en el tema de las sanciones, sí, realmente las que le duelen son estas, las que van a la élite oligarca de Rusia, porque son ellos los que al fin y al cabo están dirigiendo el país. No nos olvidemos que es un país en el que la mayoría de asignaciones a nivel de grandes proyectos que se puedan llevar a cabo dentro del país están asignados prácticamente a dedo a los amigos de. Entonces es un país que está estructurado y funciona todavía de esa manera, en el que la corrupción es una cuestión muy intrínseca, no solamente ya de digamos, la élite política, sino también de la sociedad en sí. Está desde los estratos más bajos hasta lo más alto. Entonces esa es una de las lacras que sufre el país y que va a llevar muchas décadas superarla. Pero no nos olvidemos que Rusia tiene una baza muy importante siempre debajo del brazo, y son los recursos naturales. Yo creo que eso es precisamente también uno de los puntos por los que el mundo en general se plantea muchas cosas antes de actuar contra Rusia. Lo vimos, por ejemplo, en varios conflictos que ha tenido con Ucrania. En el momento en el que dice Rusia, cierro el grifo y el gas ya no te llega, ¿qué haces? Porque ahí sí que se vemos afectados muchos ciudadanos, por ejemplo. Vea lo complicado esto, que el 20%, el propietario del 20% de British Petroleum es Rosneft, que es la empresa estatal, de gas rusa, exacto. Entonces no es tan fácil, ¿verdad?, poner este tipo de sanciones. Exacto. Entonces hay muchos intereses de por medio que no solamente afectan a la economía, sino que afectan a muchos ciudadanos de países que no se quieren ver pues en esa situación, por mucho que detesten lo que se está haciendo desde Rusia. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, hay noticias de su país, que es Costa Rica, porque la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y la definitiva tendrá lugar este domingo, el 1 de abril. Y se enfrentan dos dirigentes políticos de apellido Alvarado. Por una parte, Fabricio Alvarado, que tiene algo más de 40 años, y está representando al Partido de Restauración Nacional. Él ha sido un predicador religioso, empezó siendo periodista, sobre todo se dedicaba a lo que eran las noticias judiciales, y además obtuvo alrededor del 25% de los votos en la vez pasada, en la primera vuelta electoral. Se enfrenta a Carlos Alvarado, de Acción Ciudadana, que tiene 38 años, que ha sido ministro de Desarrollo Social y ministro del Trabajo, que dice que a él le gustaría mucho encarnar para Costa Rica a un personaje como Emmanuel Macron, el presidente de Francia, o como Justin Trudeau, el primer ministro canadiense. Parece un hombre más liberal, Carlos Alvarado, que Fabricio Alvarado, que además ha dicho que él realmente no está a favor, por ejemplo, del matrimonio para los homosexuales. ¿Qué puede pasar en Costa Rica este domingo? ¿Quién va a ganar? Y sobre todo, ¿cuál es mejor? O cuál es menos malo, yo no sé cómo preguntar, porque en muchas partes... Estas 7 semanas, poco más de 7 semanas de campaña para la segunda ronda se han sentido con un minuto debajo del agua, especialmente para muchos que nos hemos mantenido sin bando, ¿verdad? Se ha polarizado muchísimo el discurso en el país. Por un lado, Fabricio Alvarado representa los sectores conservadores. Se catapultó al primer lugar en la primera ronda a partir de este fallo, esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 3 semanas de la primera ronda, que de hecho legalizó el matrimonio igualitario en Costa Rica, una decisión que fue sumamente polémica, que según una encuesta de la Universidad de Costa Rica fue rechazada por un 66% de la población, y que causó de que este predicador evangélico, que era el único diputado de su partido, Restauración Nacional, que en diciembre tenía un 3% en el voto, pase a terminar de primer lugar. Pero también benefició, por otro lado, a el candidato oficialista, Carlos Alvarado, que también estaba como en un 5% de las encuestas, pero que fue el único candidato que salió a decir: yo defiendo este fallo, y eso le ganó la simpatía del voto joven, del voto progresista, que lo llevó a una segunda ronda. Ahora bien, esto se ha polarizado de una manera increíble. Por un lado, los seguidores de Carlos Alvarado dicen que Fabricio Alvarado representa el fundamentalismo religioso, que la democracia y la institucionalidad costarricense está en juego por la manera en que Fabricio Alvarado y sus seguidores combinan la religión con la política, de que los homosexuales serán perseguidos por la policía y que habrá redadas, etcétera, si gana él. Y por otro lado, los seguidores de Fabricio Alvarado presentan a Carlos Alvarado como un comunista que nos meterá en el grupo del ALBA, que acabará con la economía de mercado que tiene el país.
Por supuesto que hay histeria, hay hipérbole en ambos lados y ha sido una campaña sumamente complicada. En las encuestas, está de todas, yo creo que la Universidad de Costa Rica es la más certera. La última pone a los dos candidatos empatados en margen de error, una pequeña ventaja a Fabricio Alvarado, con un 15% de indecisos. Llama la atención de que Carlos Alvarado, el candidato oficialista, sí, que según esta encuesta se encuentra ligeramente en segundo lugar, es el que gana más simpatías de los otros candidatos que se quedaron fuera. Mientras que Fabricio Alvarado gana simpatías de la gente que no votó en primera ronda. Entonces, si uno puede delucidar de esto, de que Carlos Alvarado podría ser el que está mejor posicionado para ganar, puesto que hay gente que ya fue a votar, mientras que la otra gente que si no votó en primera ronda es porque no hay gente que necesariamente sea muy entusiasta de ejercer su voto. Beatriz Pascual. De alguna forma, el proceso político que estamos viendo en Costa Rica también confirma, ¿no?, una tendencia que hemos visto a lo largo en diferentes elecciones, ¿no? El outsider, que es este predicador evangélico, y el insider, ¿no? Una persona que ya ha sido ministro de Trabajo y de Asuntos Sociales, que es conocido, ¿no?, que representa el oficialismo. Entonces es muy interesante ver el cambio de las estructuras de poder dentro del país y sobre todo, ¿no?, el fin de alguna forma del bipartidismo, ¿no?, de esos dos partidos que habían imperado desde los años 50 hasta la victoria en 2014 de Luis Guillermo Solís. Entonces, es muy interesante y sobre todo creo que nos da una primera vista, ¿no?, de las elecciones que se nos van a venir en América Latina. La elección del 4 de febrero fue la primera de los 6 ciclos presidenciales que vamos a ver en el continente. Entonces, creo que hay que seguir con muchísima atención lo que pasa en Costa Rica porque tal vez pueda ser, ¿no?, un presagio de lo que se nos viene encima. Sí, porque viene ahora la de Costa Rica, posteriormente el 27 de mayo la primera vuelta a las presidenciales en Colombia, luego el 1 de julio la elección presidencial en México, ahí no hay segunda vuelta, y luego en octubre las elecciones en el Brasil, y seguramente se me escapa alguna otra. Bricio Segovia. Y es también interesante analizarlo desde el punto de vista interno del país, ¿no? Y cómo está virando el país en sí, porque, por ejemplo, si hay algo podemos sacar en claro de todo esto, de este proceso electoral, es que hay un hartazgo claro entre la sociedad costarricense. Esto lo estamos viendo incluso en el mismo candidato del PAC, ¿no?, Carlos Alvarado, que se intenta distanciar de alguna manera del partido, ¿no?, de todo el lastre, ¿no?, que arrastra a su partido para todo lo malo, obviamente. Pero es muy curioso, porque al principio, cuando él se lanza de candidato, se presentó como la continuación del cambio, así se presentó. Era el discípulo de Luis Guillermo Solís cuando el presidente tenía altos niveles de popularidad. Estalló un caso enorme de corrupción que ha golpeado directamente al presidente y ahora vemos a un Carlos Alvarado que por supuesto se distancia. Obvio, pues no tiene otra opción. Y eso es lo que no me termina de gustar de Carlos Alvarado. Ha mostrado una capacidad camaleónica de cambiar de posiciones, de cambiar de afinidades, de alianzas durante esta campaña. Alguna gente dice que eso muestra de madurez y muestra su capacidad de compromiso. Otros más cínicos como yo vemos a un político oportunista que ha... No, pero la inmensa mayoría de los políticos se voltean. Totalmente, pero no te presentas como... Raro, a mí me sorprende que la gente se sorprenda cuando un político que ha sido ministro traiciona al quien fue su presidente y si está buscando las elecciones. Lo normal es que se voltean, lo normal no es lo otro. No, pero entonces seamos honestos, o sea, entonces reconozcámoslo como es, un político oportunista. No me vengan a decir que es un Churchill, no me vengan a decir que es un Macron, que eso es lo que muchos de los seguidores de él lo están presentando, o como él mismo se presenta en esta entrevista en El País, donde él mismo dice que él se ve como un Macron costarricense. Óigame, yo le iba a preguntar algo. Costa Rica es un país que tiene alrededor de 5 millones de habitantes, que es la democracia más antigua y además siempre ha sido un país democrático, y limita hacia el sur con Panamá y hacia el norte, o hacia el este con Panamá y hacia el oeste con Nicaragua. Pero es un país del que se habla poco, justamente. ¿No es eso un poco trágico desde el punto de vista periodístico, por lo menos? Bueno, desde un punto de vista como o quizás es una buena noticia que nadie está... Como analista costarricense en Washington, sí, es trágico, puesto que nadie quiere oír sobre Costa Rica, entonces no me busca mucho para comentar lo que ocurre en el país. Si yo fuera mexicano, argentino, tendría mucho más trabajo. Colombiano, un éxito. Ahora bien, desde un punto de vista, ya pensando más en el bienestar de mi país, y nosotros vemos los países que generan noticia en América Latina, que son Cuba, Venezuela,
Argentina cuando es un desastre, México por la violencia. Yo diría que en ese caso es bueno ser aburrido. Es lo que dicen de good news is no... ¿Cómo No, es? no Good news- news, no no news, news good is good news. news, right? Sí, sí, O sea, sí. me acuerdo el Que no libro haya que noticias es buena publicó, noticia. Michael Reed, de The Economist, que se llama The Forgotten Continent. el Forgotten continente Continent. Acaba de olvidado. publicar la segunda edición. En este programa estuvo hace un par de meses en Madrid. Sí, bueno, y yo precisamente en una reseña que hice de ese libro dije, bueno, el hecho de que cada vez América Latina sea más olvidada es una buena noticia para América Latina, cuando estamos viendo cuáles son aquellas zonas que están acaparando la atención en Washington, Medio Oriente, Rusia, Sudeste Asiático y demás. Especialmente ahora en la presidencia de Donald Trump, yo creo que los presidentes latinoamericanos quieren que el señor Trump no sepa dónde queda América Latina, que no hable de eso, que no visite, que no cuestione absolutamente nada. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Beatriz, hay ecos de la entrevista que dio el domingo pasado al periodista Anderson Cooper para el programa 60 Minutos, 60 Minutes, de la cadena de televisión SBS, Stormy Daniels. Stormy Daniels es esa modelo, fue ella una modelo porno, que dice haber tenido en el año 2006 relaciones sexuales una vez con el señor Donald Trump. Y además, posteriormente a ella le pagó $130,000 un abogado cercano a Trump que se llama Michael Cohen, supuestamente dinero de su propio peculio, del peculio del señor Cohen, para que no hablara más del tema. En esta entrevista ella, entre otras cosas, contó que la habían amenazado en un estacionamiento, en un parqueadero, como se diría en Colombia, cuando estaba con su hija pequeña. Estaba ella a punto de entrar al gimnasio y un hombre se acercó y le dijo, deje en paz a Trump. Esto porque ella iba a empezar a contar lo que había sucedido, y además se quedó el hombre, según Stormy Daniels, mirando a la niña diciendo, sería una lástima para esta pequeña, para esta niña, que su madre tuviera algún problema. Lo que de haber sido cierto constituiría una gran amenaza. La entrevista la vieron 22.100.000 personas. La CBS ha dicho que en una década no había tenido un programa con tanta audiencia. Desde cuando concedieron una entrevista Barack Obama, presidente electo, no se había posesionado de Estados Unidos, con Michelle, su esposa. Bueno, aquí han aparecido ya los portavoces. Raj Shah de la Casa Blanca dijo que no era verdad nada de esto, y Stephanie Grisham, la portavoz de Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, ha dicho que además deberían respetar, y quizá tenga razón ella en eso, a Barron, el hijo menor del señor Trump. Aparentemente las relaciones las tuvo Trump con Stormy Daniels, ya casado con Melania Trump, y cuando estaba en los días del nacimiento de Barron. Pero independientemente de todo esto, que es escandaloso, la pregunta es, ¿puede llegar a perjudicar al Partido Republicano y al señor Trump un alboroto de tal magnitud, sobre todo de cara a las elecciones legislativas de noviembre, cuando se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, que tiene 435 escaños, y un tercio de los escaños del Senado, que tiene un total de 100, y que hoy en día ambas corporaciones están en manos de los republicanos del partido de Trump? Yo creo que sí les puede perjudicar, de hecho ya les está perjudicando. Hasta 40 congresistas republicanos han dado un paso atrás y han dicho que no quieren presentarse a las elecciones legislativas porque no saben cómo enfrentar la carrera política, no saben cómo enfrentarse a las elecciones, cuando el único tema de conversación que existe es Trump, Stormy Daniels o los tweets de Trump. Entonces, de hecho, un congresista, Curbelo, dijo exactamente eso. Si yo voy a un town hall, a una reunión con mis electores en mi distrito electoral, ahí en mi pueblo, ¿no? De lo que me van a preguntar no va a ser de cómo vas a mejorar nuestra vida o de qué políticas locales, ¿no?, vas a promocionar tú en el Congreso. Lo que me van a preguntar es si yo creo a Stormy Daniels, si creo a Trump, que por qué no la creo a ella. Entonces el ruido, ¿no?, que se ha generado en torno a esto está dañando de alguna forma el mensaje del Partido Republicano. O sea, los congresistas lo que quieren es llegar a sus distritos, hacer campaña por la reforma fiscal, decir fíjate qué bien que lo hemos hecho, presumir, ¿no?, de alguna forma de los logros legislativos que han tenido a lo largo de este año. Entonces, claro, el problema es que cuando tú tienes, o sea, las elecciones legislativas de medio término, siempre el partido que está en el poder siempre pierde, el partido que tiene la Casa Blanca, porque le pasan factura. Pero si además tienes a una persona en la Casa Blanca que no hace más que ruido, que no hace más que decir yo estoy aquí, la factura va a ser mucho más alta. Es decir, corren el riesgo los republicanos de perder muchísimos más escaños en el Congreso por culpa de Trump. Juan Carlos Hidalgo. Ayer salió una encuesta que dice que la popularidad del presidente está en 42%, que es el nivel más alto desde que llegó a la Casa Blanca. Así que yo cuestiono, increíble, ¿no?, yo cuestiono
la capacidad que tenga este escandalillo de afectar al presidente Trump. Yo creo que lo afectaría más un caso de corrupción, o lo afectaría más el tema de Rusia y de todo, pero ¿qué exactamente nos dice este escandalillo sobre la vida privada de Donald Trump que ya no sabíamos o ya no inferíamos? Absolutamente nada. O sea, lo que puede haber es el escándalo que lo comentamos el otro día sobre el pago que se le hizo a ella para que no hablara, y que eso debió haberse constituido como una contribución de campaña, y ahí podría entonces haber sido una investigación. Pero más allá de eso, yo no veo más que, por supuesto, el interés de la prensa en Washington, que la tiene contra Trump, en muchos casos con buen motivo, pero que levanta este tipo de historias cuando podría estar enfocándose en otros temas mucho más serios. Lo que sí me preocupa es que para desviar la atención de este caso de Stormy Daniels y otros que puedan salir alrededor, un Donald Trump se sienta tentado entonces para crear una distracción de política exterior. Llámese una guerra en alguna parte del mundo, que sabemos que ya lo hizo Clinton en su momento cuando él estaba con el tema de Mónica Lewinsky, y que ha sido la manera favorita en que los políticos de Washington buscan distraer la atención de sus escándalos. ¿Te acuerdas de la película Wag the Dog, por ejemplo? ¿Cuál era el porcentaje en la encuesta? ¿El 44%? 42%. Sí, porque la última encuesta sobre la popularidad de Trump es la de la cadena Fox, que es partidaria de Trump, en donde tiene el 44% de imagen favorable y el 53% de imagen desfavorable. No era de Fox la que yo vi, ¿no? Yo Debe haber una posterior, porque este es del día 18. En todo caso, a día de hoy, según la página Real Clear Politics, la imagen favorable de Trump es del 39,3%, casi el 40%, y la desfavorable del 55,3%. Que Real Clear lo que hace es un puro medio de las últimas encuestas. Están aquí las encuestas del Economist, de YouGov, de NBC News, exacto, del Wall Street Journal, de USA Today, de Suffolk University, la de Harvard, la de Quinnipiac. Si Trump llega a las elecciones de medio periodo con una popularidad entre el 42 y 45%, es básicamente con lo que llegó al poder y con lo que ganó la Casa Blanca. Y siguen manteniendo mayoría, posiblemente pierdan las mayorías en las cámaras. Probablemente pierda la mayoría en la Cámara, pero el Senado yo creo que está más difícil que los demócratas lo ganen. Bricio Segovia. Yo es que desde que Trump empezó campaña y empezamos a ver que se apuntaba a la Casa Blanca como el futuro presidente, me quedo con una frase que dijo durante la campaña, y es: yo puedo disparar a alguien en la Quinta Avenida y mis votantes seguirán apoyándome. Y te juro que eso me ha quedado clavado en el cerebro, porque es que cada vez que pasa un escándalo con el presidente estadounidense, lo estamos viendo, su base dura, digamos, ¿no? Lo apoya, y por muy loco que pueda parecer lo que está haciendo, no importa, siempre hay una manera de justificarlo, incluso de defenderlo. Lo vimos, por ejemplo, incluso cuando salió la polémica, ya también, que tenía que ver con mujeres, con abuso y acoso sexual, ¿no? Cuando que las agarraba, ya sabemos de dónde. Sí, de la entrepierna. En la entrepierna. Pues en ese caso vimos como había partidarios, mujeres del mismo presidente, que lo defendían, y además, vamos, es que salieron incluso en tertulias en televisión. Por lo tanto, ¿le va a afectar? Sinceramente creo que no. Usted mencionaba un punto, y es que usted cree que algunos periódicos como el New York Times, el Washington Post, son hostiles a Trump y lo critican exageradamente y ven solamente lo malo. ¿Será que la prensa está simplificando, por ejemplo, a los votantes de Trump? Porque uno ve muchos reportajes cuando van a entrevistar votantes de Trump, siempre entrevistan unos señores que tienen 10 fusiles de asalto en la casa y que creen que va a llegar el Estado Islámico mañana y demás. ¿No será que ahí se está olvidando un sector de la sociedad estadounidense que vota por Trump, que es gente relativamente sensata, republicana, muy conservadora, que lo que quiere es que le bajen los impuestos? Esa es la caricatura que hay en Washington del votante de Trump, el tipo que tiene 47 AR-15 en su casa, que va a misa que va al culto, o lo que es evangélico, etcétera. Pero no, hay mucha gente que es simplemente conservadora. O que odiaba a Hillary Clinton. Que odiaba a Hillary Clinton, y que si bien no le gusta Trump y le incomodan todos este tipo de noticias, siente que la prensa la tiene contra él, y por lo tanto cada nota que sale de esto los cansa y simplemente ya hicieron a un lado. El otro día visité, por ejemplo, a los tíos de mi esposa, que viven aquí en Virginia, gente que trabajó en el gobierno y demás, y estaba con el Washington Post, y entonces él agarró el Washington Post y dijo: mira, yo casi lo dejé de leer, porque todos los días es contra Trump. Nunca antes he visto un periódico tan hostil hacia un presidente. Entonces, esa es la reacción que ha generado mucha de la prensa. Yo creo que claramente tenemos un
un presidente disfuncional. Claramente tenemos un presidente que le ha bajado la estatura y la dignidad a la oficina del presidente de Estados Unidos. Claramente tenemos un presidente que merece mucha la cobertura negativa que recibe, pero yo creo que tal veces a la prensa se le va la mano con notas como esta cuando podrían estarse enfocando en las cosas más peligrosas. Por ejemplo, el otro día hablamos de la reunión de Jared Kushner. Que una actriz porno diga lo que dijo la señora Stormy Daniels, que la pudo haber amenazado un representante o alguien supuestamente vinculado con un hombre como Donald Trump, siempre... Para mí, la reunión de Jared Kushner, el otro día en la Casa Blanca, en donde supuestamente se gestionó un crédito a sus empresas y todo, merecía muchísimo más cobertura que esto de la actriz porno. Es que lo que está ganando aquí son los medios con los ratings. O sea, claro, está clarísimo. Una nota rosa. Desde que Donald Trump entró en campaña, lo que le importa a los medios de comunicación son los ratings, vender más diarios, y además es que hemos visto cómo han aumentado las ventas y los ratings. Por eso... Un ejemplo, por ejemplo, cuando murieron estos Rangers en África, cuando yo creo que fue en Níger, que murieron 3 o no me acuerdo, la nota se enfocó en que Trump, cuando le llamó a la viuda de uno de ellos, no le dijo no sé qué cuestión, le dijo alguna estupidez. En lugar de primero preguntarse qué hacen Rangers en el norte de África, cuál es su misión, bajo qué autorización del Congreso se encuentran en misiones de combate. No, eso la prensa no le importa eso, lo que le importa más es la nota rosa, la nota light, de que si Trump dijo esto, de que si la actriz porno, de que si el tweet. Y yo creo que es por eso que mucha gente fuera de Washington simplemente ha dicho ya no le presto atención a las noticias. Yo creo que el problema como periodistas, ¿no? También debemos hacer un ejercicio de reflexión, es que seguimos contando lo que le pasa a Trump, lo que le pasa al Congreso, pero no hablamos con la gente. Entonces, cuando tú no hablas con la gente, cuando tú no sientes qué le pasa a la ciudadanía estadounidense, no puedes entender tal vez lo que les preocupa o lo que no les preocupa. Entonces, yo creo que ahí debemos hacer un ejercicio de hablar con las personas, ver qué les importa, qué no, qué les preocupa, cómo les están afectando ciertas políticas a nivel personal, pero también me parece muy importante el papel que está jugando, y aquí una lanza a favor de la prensa estadounidense, de vigilancia del poder. Es decir, las investigaciones que se están haciendo. ¿Por qué se le está dando tanta importancia al tema de Stormy Daniels? No olvidemos que esta es una sociedad puritana, son sus bases. Entonces, sí, a lo mejor a nosotros nos parece que este ruido no tiene mucho sentido, pero hay una parte de este país, lo que llamamos el cinturón bíblico, que sí que le importa esto, ¿no? Que se pueden llegar hasta escandalizar, ¿no? de lo que está pasando. Lo que estamos viendo es que es un cinturón bíblico bastante cínico, porque no se está escandalizando. Siguen apoyando a Trump a pesar de todos estos escándalos. Pero sí que vimos, por ejemplo, ayer un gesto que a mí me pareció significativo. Bueno, para empezar, la conferencia de prensa de la Casa Blanca no estuvo dirigida por la portavoz habitual, por Sarah Huckabee Sanders. Estuvo por el viceportavoz, ¿no? Exacto. Y ahí sí que le vimos, ella mantiene, digamos, las formas de una manera más exacta. Quedan 40 segundos, hay que resumir. De acuerdo, pero vamos rápido. Pero el viceportavoz dejó una cosa clara, y es que intentó desvincular el Departamento de Comunicación de la Casa Blanca con este escándalo, dirigiendo las preguntas al abogado personal de Trump. Ahí estamos viendo que alguna cosa ya está fallando también entre el presidente y su Departamento de Comunicación, que no encaja. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Juan Carlos Hidalgo por haber estado aquí, Beatriz Pascual y Bricio Segovia. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Bueno, a mí avión, vea.